estudiaba de todo en realidad, porque periodismo es un poco de todo, economía, historia, visitaba otras facultades, me gustaba. La facultad de periodismo siempre ha sido muy activa, ¿no? Sí, por eso. ¿Sigue siendo? Sí, lo sigue siendo. Hombre, hay de todo, pero se nota el cambio de generaciones y todo eso, pero sí suele ser bastante activa. Y después te fuiste a Holanda, a hacer un Erasmus. En cuarto año. En cuarto año. ¿Y qué tal allí, tu experiencia en Holanda? Muy bien. Muy bien, me di cuenta de, sobre todo pude comparar cómo se hacen las cosas aquí y cómo se hacían allí. Aprendí, por ejemplo, a trabajar en grupo. Una cosa tan sencilla como esa, la aprendí en Holanda. Y te das cuenta de lo que le falta, las faltas del sistema de aquí, ¿no? Sobre todo el de educación. Ahí es cuando dices, guau, estamos a años luz de un país que supuestamente es Europa, pero que no tiene nada que ver el nivel de vida. Pero ¿notaste la diferencia entre lo que estudiaba en Holanda y cómo la forma, ya no es lo la forma que hacía en la facultad de periodismo? Sí, hay mucha diferencia. La forma de estudiar, la forma de todo. A lo que se le da importancia en un sitio y lo que... ¿Algún ejemplo? Pues un ejemplo es que tú aquí tienes muchas horas lectivas en las que te sueltan el rollo que te puedes leer en cualquier libro. Allí a ti te dan un material, tú te lo estudias por tu cuenta y vas a una clase magistral a la semana, por ejemplo. Pero luego, en vez de tener otras 2 o 3 horas más, esas 2 o 3 horas te dividen en grupos y haces seminarios, donde puedes poner en práctica lo que estudias, donde te mandan trabajos de grupo, porque son trabajos de verdad, que verdaderamente es como si estuvieras trabajando, como si estuvieras desenvolviéndote en la vida laboral, una cosa más de lo que va a ser realmente luego tu hora, o sea, a la hora de trabajar, lo que va a ser el desempeño de tu trabajo, ¿no? No como aquí, que es como todo muy teórico, no es práctico. Yo, por ejemplo, no encuentro lógico que en una carrera como periodismo no se den asignaturas en inglés. Allí es normal tener asignaturas en holandés, en inglés, estudiar en varios idiomas, no como aquí, que si quieres aprender un idioma tienes que gastarte el dinero y apuntarte a una academia, que fue mi caso, por ejemplo. Cositas como esas, ¿no? Por ejemplo, el ambiente mucho más... Bueno, a ver, también son ciudades más pequeñas, más fáciles, todo el centro está junto, no es como Madrid, que es muy difícil concentrar a todos los estudiantes en un sitio. Allí es que era una ciudad completamente de estudiantes. Entonces yo en Madrid tenía muchas posibilidades en cuanto a conferencias, conciertos, de música en directo, pero porque era Madrid, pero allí es que era cada 2 por 3 tenía un sitio donde se hacía teatro de improvisación, se hacía ópera, se hacía conferencias de cualquier tipo, mucho más... Y después de toda esa experiencia en Madrid y tu experiencia complementaria en Holanda, te vienes a Sant Esteban. Bueno, estuve 3 meses en Toledo también. ¿Trabajando? Sí, ¿En el ABC? de becaria. ¿Qué tal esa experiencia? Muy bien, aprendí en 3 meses lo que no aprendí en 5 años de carrera, básicamente. Sí. Obviamente el tiempo nunca has perdido, pero sí es verdad que se podría hacer de otra manera. Que ya no es que no se aprenda, que se aprende mucho, pero no se aprende a darle utilidad a lo que aprenden. ¿Entiendes? Sí. Es que esa debería ser otra función de la universidad, en juntar a gente que tiene cosas en común para que hagan cosas, que de ahí salga algo, pero claro, últimamente es como que como no hace falta que lo hagas para sacarte la carrera, que con estudiar y presentarte a los exámenes, pues parece que no es necesario reunirse, que no es necesario hacer cosas más allá de lo que te exigen, de lo que... Entonces, y digo, después de esa trayectoria y esa experiencia vital que has tenido, tú te vuelves a Sant Esteban y has decidido poner una floristería. Sí. ¿Y eso por qué? Temas familiares. Básicamente hacía falta más ingresos en casa y yo, pues como ya había acabado la carrera y a mi hermana le tocaba estudiar ahora a ella, pues a mí me tocaba poner algo de mi parte, entonces... Pues es que ahora me fijo más en cosas que antes no me fijaba, lo que me ha dado la experiencia, el estar fuera, pues por ejemplo el tema del olivar, yo siempre he sabido que es importante y demás, perdón, pero el tema del olivar yo sabía que era importante y demás, pero cuando vine y me di cuenta de lo que había, de lo mal explotado que estaba, dije, pues claro, yo antes no tenía herramientas para valorar eso, ahora sí digo, jolín, aquí hay muchas cosas que no se están aprovechando, mi sensación fue, si yo pudiera hacer algo, y lo he pensado, de decir, si pudiera colaborar de alguna manera. Luego, al abrir un negocio, pues me di cuenta también de que cómo funcionan las cosas.
el tema de los negocios locales, de cómo se fomenta, de la gente cómo actúa, cómo lo valora, cómo lo protege, cómo lo apoya. Yo eso no sabía, por ejemplo, yo si tenía que comprarme algo, pues me voy a Linares, ¿sabes? No, ahora tengo un negocio y yo lo que pueda comprar en mi pueblo lo compro aquí, por ejemplo. Eso es una cosa que yo antes no me había parado a pensar. ¿Tu experiencia te ha hecho cambiar tu forma de actuar? Sí, mi forma de ver, sí. También los conocimientos, el saber, no sé, que tú cuando eres más pequeño, yo me fui de aquí con 18 años y yo no pensaba que podía hacer algo por... No veía lo que había aquí, yo me iba al instituto, estudiaba, mis amigos, pero ahora vienes y te das cuenta de que depende de muchas cosas que antes no, de las que antes no te habías dado cuenta. Es decir, tu mirada sobre el territorio ha cambiado. Sí, sí. ¿Y la consideras mejor o peor el territorio? ¿Antes que ahora? Pues que antes directamente no me fijaba, entonces no tengo para comparar, yo veo los problemas que hay ahora, por ejemplo, o las cosas buenas, antes yo no las veía, entonces no puedo comparar. Dime qué cosas buenas y malas ves en tu territorio. Pues buenas, en general la forma de vida que tenemos en pueblos, y más en esto, es una forma de vida buena pues para criar hijos, se vive muy bien, tú te vas a ciudades y a la hora de moverte es más difícil, es más complicado. Aquí pues tienes una calidad de vida que fuera no... Pero claro, esa calidad de vida se ve un poco empeorada por la situación de muchas cosas, como puede ser el olivar cuando está mal, o que depende de muchas cosas que hacen que esa calidad de vida que se podría tener no sea tan buena como podría ser, que podría serlo. ¿Pero qué cosas son las que te perjudican a esa calidad de vida? Pues por ejemplo... ¿Qué tú aprecias en el pueblo, en la zona? Algo que tenga que ver con el pueblo, no, pero por ejemplo, el tema, aquí un pueblo que depende tanto del olivar, el que esté tan mal protegido, el tema del aceite, que aquí que se venda sin ton ni son, en vez de innovar o en hacer cosas nuevas, en darle un valor añadido que no depende de la calidad, sino depende de crear una marca, de una denominación de origen, muchas cosas más que se podrían hacer para poder vender más caro, para poder ganar más, para poder tener mejor a los trabajadores, y eso no se hace. O a la hora de contratar, aquí la economía sumergida, se nota. Se nota, por ejemplo, que tú fuera, en estar en ciudades o en otros países, por ejemplo, tienen que estar todo el mundo dado de alta, eso se mira mucho más. Aquí cualquiera puede hacer un trabajo sin estar dado de alta, que se lo quita a gente que está pagando sus impuestos, que tiene su negocio. Entonces, yo sí me doy cuenta que aquí se engaña más también, entonces... Y es un evento, a tu juicio, negativo, ¿no? para el desarrollo de la zona, ¿no? Para mí sí, a lo mejor también porque me afecta a mí personalmente. ¿Sabes? No... Y cuando tú te quieras proponer hacer algo, hacerlo bien, te encuentras con todas las trabas que no tienen que ver ya con la comarca, sino a nivel nacional, de impuestos, yo qué sé, o... Pues dices, jolín... Tú, si pudieras profesionalmente desarrollar tu actividad profesional aquí, ¿preferirías estar aquí antes que en Madrid o en Holanda? Sí, posiblemente sí. Sí, pero por ejemplo, yo cuando estuve en Toledo trabajando en el ABC, yo me fui a Toledo en lugar de quedarme en Madrid, pues porque el alquiler era más barato, una simple cosa, y no me pagaban mucho. Pero me alegré mucho porque ahí valoré la importancia de lo local. Yo en Toledo salía todos los días a la calle, hablaba con la gente, veía la importancia de lo que era un medio de comunicación, lo que te toca, lo que te afecta, ya más allá de estar en una redacción, pasando teletipos, cosas que me di cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación para contarle a la gente, para explicarle cómo le afectan las cosas que te crees que no. Que yo creo que una de las funciones de un medio de comunicación es explicar, ya no contar, pues es que ha subido el paro en tanto y ha bajado la cotización en la seguridad social, no, pero eso ¿qué me supone? En el día a día, ¿cómo me afecta a mí? Entonces eso me gusta hacerlo. Por eso valoro más lo local, a lo mejor me quedaría aquí antes que irme a Madrid. Pero tú en tu entorno, los jóvenes de aquí de la zona, del pueblo que tú conoces, los que han estudiado, ¿no encuentran fácilmente salida profesional aquí? No, hay de todo, pero por lo general, cuando haces una carrera un poco más, que se sale un poco de lo que es nuestro entorno, tienes que irte fuera para desarrollarla.
Sí, la mayoría de Y gente no porque yo, por ejemplo, tengo periodismo, no quiere decir que no pudiera ejercer mi carrera aquí, pero a día de hoy no, pero no quiere decir que no se pudiera. Igual que el que tiene, o sea, algún tipo de ingeniería, que seguro que aquí tendría alguna aplicación, ¿sabes? No, pero a día de hoy no lo hay. No, nos tenemos que ir fuera a trabajar porque no podemos ejercer, pero no significa que no se pudiera, que si existiera esa iniciativa, sí que se podían hacer muchas cosas aquí, pero es que te complica, o sea, yo abrí un negocio, por ejemplo, y tampoco me esperaba que fueran tantas complicaciones. Simplemente el darte de alta como autónomo es una barbaridad comparado con otros países de Europa, es que es muy difícil emprender, me parece muy difícil emprender. Pero explícame eso. ¿Por qué es tan difícil emprender? Primero tienes que tener una buena idea, tienes que rodearte de gente que sepa del tema, es invertir tiempo, es invertir dinero y es un sacrificio en realidad para no ganar lo que a lo mejor puedes ganar en un puesto de trabajo y sin complicaciones. O sea, en realidad es una complicación emprender. Es lo que se debería hacer quizás, pero es que no dan facilidades. ¿Será lo mismo aquí en Holanda, no? No. ¿O no? En Holanda es mucho más fácil emprender. ¿Por qué? Por ejemplo, el simple sello de autónomo que aquí puede llegar a pagar 200 y pico euros al mes, allí pagas unos 50 euros al año. No te ponen tantas trabas administrativas. Si, por ejemplo, hoy estoy trabajando, mañana no me sale rentable, cierro. Los jóvenes tienen mucha ayuda, tienen muchas facilidades para estudiar, para emprender, yo lo veo más fácil. Aquí, Ojo, no todo el mundo, allí en Holanda emprende quien de verdad puede, o sea, igual que aquí te parece que todo el mundo se tiene que sacar una carrera, en Holanda no es así, en Holanda desde pequeños ya no tienen por qué, o sea, para tú considerar que eres listo o que tienes algo, no tienes por qué hacer una carrera, un simple pintor está igual de valorado que un cirujano, por poner un ejemplo, que yo he conocido, y no, simplemente a uno se le da bien una cosa y desde pequeños ya se van dividiendo. Y no es ningún trauma que una persona haga un ciclo formativo en lugar de una carrera, que es que parece que todo el mundo tiene que tener carrera. Pues con los empresarios allí pasa igual. O sea, quien realmente abre un negocio es porque sabe del tema y porque normalmente están ya más formados para saber lo que tienen que hacer. Aquí falta formación también y eso requiere mucho tiempo. Aquí falta formación, no hay formación para el emprendimiento. Yo muchas veces veo más problemas en mi negocio, que es un negocio normal, simple. Yo tendría que innovar, que tienes que hacer algo nuevo y claro, no sabes qué hacer. O sea, yo a mi negocio tengo que meterle algo más, tengo que ver qué es lo que hace falta porque lo que yo hago lo hace más gente. Entonces yo tengo que buscar la forma de hacer algo que no haga nadie que eso es el emprendimiento. El emprendimiento en realidad no es coger y abrir un negocio, el emprendimiento es hacer algo diferente, es innovar. Y respecto a las ayudas, es que, por ejemplo, yo sé que a Sodeco sí que para que te dé el dinero tienes que presentar proyectos y que te lo miran más, pero, por ejemplo, hay ayuda de la Diputación, por poner un ejemplo, que no te exigen que emprendas, no te exigen que tu negocio tenga un valor añadido, que aporte algo al lugar en el que estás, ¿no? Simplemente por ser joven, por haberte dado de alta entre tal y tal fecha y no sé qué, te doy tus 3.000 euros. Yo recibí una subvención de 3.000 euros, no me la he tenido que currar, simplemente cumplir con los plazos y me da igual que me la han dado a mí, se la han dado a cualquiera que haya puesto cualquier negocio, o sea, que no te exigen que sea algo nuevo, que sea algo que sea algo que no exista para darte ese dinero, sino que simplemente por el hecho de abrir un negocio, que a lo mejor cuando pasa año y medio ya cerrar, ¿sabes? Que no... ¿No te exigen un tiempo de permanencia del negocio? Sí, sí te exigen. ¿Cuánto tiempo te exigen? 18 meses. De hecho yo estoy atada, bueno, atada no porque en realidad, pero a mí me la han dado y que al final te complica, que al final te dan un dinero que en el momento te sirve, pero que te está condicionando y que te lo dan no porque te lo hayas currado, porque hayas hecho nada nuevo, ni diferente, ni que aporte nada extraordinario, ¿no? Simplemente por el hecho de abrir un negocio, por el hecho de quitarte de la lista del paro, ¿me entiendes? Entonces, eso es un problema. Si ese dinero en vez de dárselo a 200 personas se lo dieran a 20, le dieran más, pero se valorara un proyecto, hubiera un concurso, que la gente tuviera motivación y se lo currara, no estaría mejor invertido. Creo que eso ya también pasaba más antes, porque cuando te salías tenías trabajo y no te exigían que tuvieras ningún tipo de educación aparte de lo que era o lo mínimo o ni siquiera.
ni siquiera eso, había más trabajo. Luego ahora también pasa, pues, suele ser gente que tiene trabajo, por lo general, que conoce a gente porque se va, yo qué sé, en Navas, porque se van de feria, pues sus padres son feriantes, aquí porque sus padres tienen olivas. Entonces se apañan, no les gusta estudiar y los padres dicen, bueno, no estudias, pero vas ahí al campo. Pero vas al campo, si no tuvieras nada, a lo mejor sí lo harías. Pero luego hay mucha gente que a lo mejor para un año y se da cuenta y vuelve a retomar los estudios, o gente que... Yo creo que eso sí está cambiando, que por lo general ya se nos va metiendo un poco la idea de que aunque tengas algún trabajo, algún negocio familiar o algo donde meterte después, pero que eso siempre está ahí, y por lo general yo creo que la gente ahora sí intenta formarse más. No tienes por qué hacer un bachillerato, simplemente con ciclos formativos, siempre y cuando tengas facilidad a la hora de hacerlo. Quiero decir, pues, que lo que te guste, haya algo que te guste, que esté cerca, que te lo puedas permitir. Pero si normalmente hay algo interesante que a la gente le guste y que... hay niños que les gusta el campo, por poner un ejemplo, no quieren estudiar, pero le presenta un ciclo formativo relacionado con eso y están dispuestos a hacerlo y les gusta y sacan notas y se lo sacan, ¿sabes? Es dar posibilidades. Que hasta hace nada no había tanto donde elegir, entonces también se salía más la gente de la enseñanza, pero ahora yo creo que eso sí está cambiando un poco. También la mentalidad de los padres también cambia, porque antes no te obligaban, ahora, aunque tengas 16 años y digas que no quieres estudiar, quieras que no, los padres obligan más que antes, desde mi punto de vista. Yo ahora sí veo que, por ejemplo, los jóvenes se involucran, tampoco puedo decirte si antes se involucraban o no, pero yo sí veo a jóvenes como yo que se vienen y que tienen ganas de hacer cosas, que antes a lo mejor no había tantas ganas. La gente se centraba más, pues, en su campo, y ahora sí que venimos de fuera y venimos con ganas de hacer, de aplicar aquí lo que hemos aprendido fuera. Antes la gente no se iba tanto como se está yendo ahora a estudiar, ahora cada vez hay más estudiantes, entonces es verdad que hay más ganas de eso, de aplicar lo que aprendí fuera que antes no. Antes de irme de aquí, es lo que te digo, no puedo comparar con la época en la que estuve aquí en el instituto, porque yo en ese momento no se me pasaba por la cabeza que yo algún día pudiera volver aquí a emprender. Es que la idea es... Entonces yo en ese momento a lo mejor me pudieron explicar que yo no he estado en ese, ¿sabes? Pero quiero decir que yo llevo sin estar aquí 7 años. Lo estáis haciendo... ¿Por qué no cogéis a la gente que hemos vuelto ahora, como yo, por ejemplo? Es que se supone que la idea es poner la semilla en la gente que está decidiendo que va a estudiar, para que se le ocurra qué quiere ser de futuro y estudie ya pensando en lo que quiere de futuro en su territorio. Pero es que yo creo que sí, hay gente que estudia pensando en lo que quiere ser luego y demás, pero por lo general tú estudias para que te contraten o no para emprender. Aquí el emprendimiento no se estimula en la universidad, entonces tú ahora estás explicando a unos jóvenes de 17, 18 años las posibilidades que tiene su territorio, pero se va a ir a estudiar fuera, va a estar 5 años, 4 haciendo una carrera y en ningún momento le van a ofrecer la posibilidad de emprender. Esa carrera no va a ir enfocada al emprendimiento. Entonces lo que tú le explicaste a ellos no lo van a desarrollar ni no van a aplicar sus estudios a aquello que tú le explicaste, pero sí puede ser al revés, puede ser... han estudiado la carrera, vamos a explicar, ya que durante esos años no se les ha enfocado desde el punto de vista del emprendimiento sus estudios, pues voy a explicarle que todo lo que ha estudiado lo puede aplicar aquí, aquí y aquí, a lo mejor, que es mi caso personal. Yo haciendo la carrera, a mí no se me había ocurrido en la vida que yo pudiera emprender. A mí yo me interesaba trabajar en un medio. ¿Tú crees que nosotros deberíamos reunir a los jóvenes? Sí. Más reuniones con los jóvenes. Y volver a refrescarle la memoria de las potencialidades y recursos que tiene el territorio y las posibilidades. Yo hace poco ¿Tú crees que eso podría dar resultados? Yo hace poco hice un curso en el CADE, en la oficina que hay en el polígono, y iba sobre emprendimiento, y vino un profesional que estudió periodismo también como yo, y que lleva una agencia que lo que busca también tiene inversores, que lo que busca son proyectos, que no es dinero público ni es nada, sino que son inversores, y esos inversores dan el dinero a gente que tiene proyectos currados que de verdad valen la pena, no a cualquiera. ¿Y qué pasó? Fuimos 2 jóvenes, los demás eran pues madres, gente para rellenar el salón, y fuimos 2, yo y una persona de mi edad, bueno, y mi prima que era más pequeña que yo. Mi prima tiene 18, 19 años, y ella no aprovechó el curso porque como no sabe lo que quiere hacer,
está estudiando todavía, no, lo que le estaban explicando en ese momento no le ve utilidad, entonces no lo asimila, porque no sabe a dónde. Sin embargo, a mí sí me sirvió, porque te das cuenta de lo que tiene, por ejemplo, yo me di cuenta de fallos que cometió a la hora de montar mi negocio. Ojalá y lo hubiera sabido antes, pero me doy cuenta ahora que ya sé más o menos lo que quiero, pero aunque de 18 años, sí, él sabe, y si algo le interesa de verdad, eso le va a servir, pero de cada 100 a los que tú le enseñes algo, alguna de las posibilidades, a lo mejor es uno el que se interesa por eso, pero en ese momento él no va a pensar, wow, voy a emprender con 18 años, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana, dentro de 5 o 6 años, a lo mejor dice de emprender, pero no se acuerda de lo que le... Yo creo que... ¿Y del área tuya? ¿No se te ha ocurrido la posibilidad de emprender sí, claro, alguna actividad que tenga que ver con el periodismo? Claro, lo que pasa es que no he tenido oportunidad, bastante que he emprendido con otras cosas, temas familiares, temas personales, entonces yo ahora mismo estoy más centrada en eso. No, por supuesto que si se me ofrece un proyecto o si me puedo con alguien más, podemos ver que se puede hacer algo, al principio sabes que no vas a ganar, que no va, aunque yo tenga mi trabajo, pero aparte de otro trabajo, no como para dedicarme a eso, ahora mismo. A lo mejor pasa un año y obviamente yo a lo mejor si tuviera que emprender otra vez intentaría hacerlo, y ya lo he pensado, de hecho, sí que a veces lo he pensado. A la hora de exportar, por ejemplo, que nos centramos en la venta nacional, el aceite que se llevan a Italia, pero es que hay muchos mercados que están sin explotar para el aceite de oliva, que sería cuestión de simplemente Japón, China. Si eso se hiciera, es que no hay, como que es todo muy tradicional. ¿Tú no crees que no se está haciendo? Sí, yo creo que poco a poco sí, pero más fuera, a lo mejor más fuera. Aquí yo no lo veo tanto, lo que es la comarca. Veo que es todo muy tradicional, que no hay unión, que de hecho como todo el mundo se conoce, incluso hay piques, que no hay unión entre las cooperativas, entre las fábricas, entre los dueños de los grandes olivares. No. Veo que se hace como una explotación muy tradicional de lo que es lo del olivar. No sé qué más se podría hacer aquí, no sé qué funcionaría. Por ejemplo, ahora están intentando introducir el pistacho y otras cosas más, sí, posiblemente. Pero monocultivo no es malo si se sabe explotar bien. Algunas veces está bien centrarse en una cosa y hacer esa cosa mejor que nadie, antes que diversificar y hacer de todo, pero sin destacar en nada. No le veo el problema que sea solo el olivar. Al revés, creo que es bueno, de hecho, el centrarse en algo, el ser experto en algo, en destacar por algo en concreto. Hombre, posibilidades muchas, tenemos muchas. Pues porque simplemente ya los paisajes, la zona en la que vivimos, tenemos la Sierra de Segura, tenemos Sierra Morena, sería cuestión de buscar una gente, turistas, que estuvieran interesados en eso. Tenemos, bueno, es que ya se sale de la comarca, lo que es Úbeda y Baeza, pero bueno, está cerca, quiero decir que se puede explotar desde aquí. Y yo no veo, pero no veo que se haga nada por el turismo rural, por ejemplo. Que se trabaje con agencias, que busque gente que esté interesada en ese tipo de turismo y ofrecer paquetes destinados, ¿sabes? Que alguien se encargue de eso. O sea, que sí, que viene gente y ahí tienes tu hotel, si quieres venir puedes venir, pero no hay nadie que lo fomente, nadie que le dé publicidad, que le dé el valor que tiene. ¿Tú la impresión que tienes de que no está aprovechado turísticamente? No se promociona el territorio y ni está organizado para la explotación turística? No. Yo la sensación que tengo es de que tenemos muchas cosas aquí que la gente no tiene ni idea, la gente de fuera, que no sé... Y que potencialmente son muy buenas. Sí, potencialmente buenísimas. Aquí los pueblos, simplemente el atractivo turístico que tiene un pueblo como el nuestro, yo qué sé, ya también se trata de cuidarlo, de hacer cosas que llamen la atención, de tenerlo bien. Por ponerte un ejemplo, el hecho de que la guarida o el castillo esté sin iluminar, cuando es una cosa que se podría explotar, que podía haber gente de Linares simplemente que viniera aquí a pasar una tarde si hubiera algo en la guarida o si hicieran actividades. Y ya no estoy hablando solo de actividades de recreo, sino otro tipo de actividades. También se podía fomentar un turismo empresarial, un ejecutivo. Es decir, hay gente que en Madrid que está deseando tiene sus conferencias y demás, que se cogen toda la empresa, hacen reuniones durante 2 días, un fin de semana, y se van fuera.
¿por qué no puede venir aquí gente a hacer, no sé, algún congreso, buscar otro tipo de actividades? Que yo no me centraría en qué le podemos ofrecer a la gente, sino a qué gente es la que estaría dispuesta a venir y a esa gente qué le interesa. Lo que le interesa a esa gente se lo ofrezco. O sea, yo no diría, voy a vender esto, porque no sé, yo primero me centraría en quiénes son las personas que vendrían. ¿Son personas más mayores? ¿Son ejecutivos? ¿Son gente joven? Y a partir de ahí, decir, ¿y a esta gente qué se le puede ofrecer?